Paz del Señor, que Dios te bendiga y a toda tu familia. Qué lindo que juntos podamos compartir este tiempo la palabra de Dios. Seguimos espigando acerca del capítulo 11 del libro de Hebreos. Estamos viendo la fe, estamos viendo los héroes de la fe, pero más allá de ver a los héroes que aparecen en esta galería de la fe que aparece en la Escritura, estamos viendo la fe que habitaba en cada uno de ellos, para ver cómo realmente era la fe de Jesucristo depositada en ellos, que también está depositado en cada uno de los hijos de Dios en este tiempo. Amén. Como dice la palabra, que no somos perfeccionados nosotros aparte de ellos, sino todos juntos seremos perfeccionados en aquel día. Amén. Así que este tiempo seguimos escudriñando y creo que nos está llevando ya bastante tiempo y es un mandamiento del Espíritu, así que yo te animo a que podamos prestar atención y poder escuchar. Amén. Si tenemos oídos, podamos oír lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Amén. Vamos al capítulo 11 nuevamente, por favor, al versículo 37 y 38 va a ser el pasaje del día de hoy. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús queremos, Señor, darte gracias. Gracias, Señor amado, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, la libertad que nos das de hacerlo, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a que podamos este tiempo, Señor, disponer nuestro corazón para recibir tu palabra, Señor, pedir la guía de tu Espíritu Santo, que nos guíe, Señor, a toda verdad. Abre, mi Señor, nuestro entendimiento, para que hoy tu palabra, Señor, sea esa palabra que consuele, Señor, nuestras vidas. Y este tiempo, Señor, tú, mi Dios, puedas traer, Señor, bálsamo a cada uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. En el versículo 1 habla el pasaje de Hebreos 11, donde la fe dice que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa palabra en griego, certeza, es upostasis, habíamos dicho que es estar debajo, habla de un fundamento, aquello que lo sostiene, y va en relación a ese sentido lo que hoy vamos a ver, lo que sostiene nuestras vidas, amén. Y hablar de fe, habla de convicción, habla de seguridad, certeza de que no hay duda, amén. Y en algunos libros de los Salmos, en el Antiguo Testamento también, la fe también lleva como un sinónimo de la palabra confianza. Habla también el capítulo 1 de Hebreos de la sustancia, amén, habla de Cristo en ese sentido, de que es algo real, amén, que la fe es la seguridad de las realidades que esperamos, la fe es los ojos del Espíritu para ver las realidades de Dios. Pero antes de empezar, es bueno puntualizar lo siguiente, que no existe lo que es la superfe, que hay predicaciones por ahí que motivan a ser grandes, famosos, o te dicen que empuñes la vaina de la fe para que hagas y deshagas, pero vemos que nuestro Señor Jesucristo no vivió así. Es cierto que Dios le dio a Jesús la vara de su poder y sujetó debajo de él todas las cosas, eso dice la palabra, pero Jesús ni siquiera cuando tuvo hambre convirtió las piedras en pan, porque él no fue al desierto a comer, sino a cumplir un propósito del Padre. El Hijo de Dios nunca actuó independientemente de la voluntad del Padre, aún ni para suplir una necesidad imperiosa. Y es bueno que puntualicemos todo esto, amén. Cuando dice el verso 37, en el verso 38, mejor dicho, dice, de los cuales el mundo no era digno. Esa palabra, que no era digno, significa que no, la gracia que Dios había manifestado para todo el mundo y que su palabra estaba siendo dada por los instrumentos de Dios, por los mensajeros de Dios, pues esos mensajeros no eran dignos de estar aquí en la tierra. Por eso que dice la sal preserva la tierra, pero en algún momento la sal será quitada, no te olvides. Por eso que en algún momento los que tienen la fe de Jesucristo serán arrebatados y serán quitados de esta tierra, porque la presencia de aquellos que habitó la fe de Jesucristo, pues fue una prueba suficiente, tanto en ese tiempo como en este, una prueba suficiente de la gracia de Dios, porque su proclamación de la palabra de Dios a personas pecadoras fue un privilegio mayor de lo que la gente se merecía. Por eso dice acá, de los cuales el mundo no era digno. Y luego habla aquí, errando por los desiertos. Y para eso vamos a ir a la raíz
y vamos a ir viendo hoy al profeta Elías. Si bien en parte también esto cataloga, como dice aquí, que errando por las cuevas y por las cavernas de la tierra, también se ve al rey David, que también menciona aquí el libro de Hebreos, que igual fue un héroe de la fe, pero nos vamos a detener más en el profeta Elías. Amén. Dice la palabra que dice errando por los desiertos. Esa palabra es que se escondieron, vagaron, anduvieron errantes. Y es algo que debemos notar acá. No significa la fe que en ningún momento va a haber tristeza, que en ningún momento va a haber llanto o depresión en cierto sentido, como lo vamos a ver al profeta Elías, porque a veces pensamos que no, todo el tiempo tenemos que empuñar la espada y no nos damos cuenta que también en nuestra debilidad, en nuestra flaqueza, en necesidades, como dice el apóstol Pablo, como lo dijo, en nuestra debilidad es donde el poder de Dios se perfecciona. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Amén. Porque no se trata de cuán fuerte podamos ser o cuánto podamos conocer, sino que en la debilidad, en los momentos de vulnerabilidad, es ahí donde Dios se quiere manifestar para que sepamos nosotros y veamos que es Cristo quien nos sostiene en todo momento. Amén. Por ejemplo, el libro de Santiago, capítulo 5, habla de Elías. Habla que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, es decir, un hombre como nosotros. Dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Es decir, un hombre como nosotros que se asustaba, que se preocupaba, que tenía enojo y un celo santo por las cosas de Dios y que se frustró en cierto sentido a tal grado que llegó a deprimirse. Y es lo que vamos a entender el día de hoy. Vamos rápidamente a ver a este profeta. Primero, el primer libro de Reyes, capítulo 17, vamos a leer primeramente. Dice la palabra. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Miremos cómo en un principio el Señor mismo sostiene al profeta, sostiene a sus hijos. No hay ningún justo desamparado. Amén. Y dice ahí, y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. Mira, pan, carne, agua. Dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a ir entendiendo. Y pasado algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vamos rápidamente también al capítulo 18, verso 1 en adelante. Dice, pasado muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo. Abdías era en gran manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, notemos acá, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Así eran sustentados los profetas. Ok, dice ahí, y los sustentó con pan y agua. Vamos a ir a ver, vamos a detenernos ahí. Dice el Salmo 56:3, en el día que temo, yo en ti confío. Hay muchas situaciones por las cuales también va a suceder, como acá, que los profetas llegaron y vagaron y se escondieron, anduvieron y se escondieron en cuevas y cavernas. En el capítulo 19, que lo vamos a leer más adelante, vemos a Elías, que también cuando Jezabel dijo, dice, hoy quiero ver la cabeza y matarlo a este profeta, parafraseando el texto, y pues Elías dice que caminó de un día y se escondió, dice, llegó hasta el monte de Dios, al monte de Horeb. Ahora bien, intencionalmente muchas veces, amados hermanos, amado amigo, amada iglesia, nos metemos a cuevas de doctrinas, nos metemos a cuevas de posturas, pero no queremos salir de ahí. En el contexto que habla el libro de Hebreos, y esto no es casualidad, intencionalmente se podría decir que está todo esto. ¿Por qué? Porque hay un contexto ahí, como los cristianos judíos, en ese cierto sentido eran cristianos de etnia judía,
estaban retrocediendo, estaban deslizándose, no se estaban aferrando a Jesús, que era el autor y consumador de su fe. Estaban volviendo a los rudimentos, volviendo al antiguo pacto, cuando ya el nuevo pacto ya estaba en vigencia. Pero acordémonos, sin ir lejos, a los discípulos, cuando asciende nuestro Señor Jesucristo al cielo y los discípulos dice que estaban encerrados en una casa, no salieron por miedo a lo que podrían decir la gente. Acuérdate que había un dicho que decía que los discípulos habían tomado y habían robado el cuerpo del maestro. Entonces estaban de miedo, atemorizados, escondiéndose en esa casa. Y acuérdate cuando el Señor Jesús dice, traspasa las puertas y les saluda y le dice, paz a vosotros. Y luego les da la promesa y les dice, quédense en Jerusalén, y después de cierto tiempo dice, descenderá el Espíritu Santo. Ahí habla cuando el Señor Jesús resucitó, estuvo 40 días todavía con los discípulos, se presentó a 500 personas, dice ahí con hechos indubitables, dice el libro de Hechos. Y luego a los 10 días, a los 50 días, llegó Pentecostés, ahí llegó el Espíritu Santo, amén. Pero vemos cómo los discípulos también estaban atemorizados, escondiéndose en cuevas, en cierto sentido, para que podamos entender la palabra, ¿ok? Ahora veamos, Elías, un profeta que conoce su historia, y te animo a que leas estos capítulos para poder también entender el contexto. Este profeta que hizo descender fuego del cielo para que consuma la ofrenda, cerró los cielos por 3 años y medio, luego descendió lluvia en tiempo de sequía, un profeta lleno de coraje, pero cuando vinieron los conflictos, la soledad, el espíritu de fracaso, porque dijo, todo Israel te ha dejado, han matado a tus profetas, solo yo he quedado y procuran matarme, le dijo al Señor. Y vemos ahí que Elías vio todo oscuro, no veía salida, había miedo, temor en él, pero el texto y todo lo que ha pasado está intencionalmente ahí para que podamos comprender lo que el Espíritu quiere hoy también mostrarnos. Amén. Miremos a Elías, que conoció al Señor de cerca, vio al cielo abrirse y cerrarse, pero cayó en depresión, porque dice la palabra que hasta deseaba la muerte. Miren, un cristiano que habla con autoridad, orando como nadie, cantando precioso, si podemos llevarlo también en este contexto en el que vivimos, y después ver que deja al Señor, que dice, pues no, esto no vale la pena, para aquel ministerio, yo lo dejo todo, y busca un escapismo, saliendo, corriendo de la situación. Y es algo que hay que entender acá, no significa que él no tenía fe, no, comprendamos algo que vamos a entender hoy. Dice la palabra que la fe es un don de Dios, dice Efesios 2, 8, 9, dice, la fe es un don de Dios, amén, y hablando también ahí en el contexto de la salvación, que es por gracia, por medio de la fe, pero la fe no es el fin, sino que el fin es Cristo. Acuérdate cuando los discípulos del Señor Jesús estaban hundiéndose, el maestro estaba durmiendo, cansado en aquella barca, intencionalmente el Señor también estaba ahí durmiendo, porque dice la palabra que no se dormirá el que guarda a Israel, no se dormirá el que te guarda, amén, sino que él estaba también probando a sus discípulos. Y vemos ahí, ¿verdad?, cuando el Señor les dice, y se acerca y les dice, ¿dónde está vuestra fe? ¿Por qué? Porque vieron que estaban siendo sacudidos por los vientos y ellos pensaban que ya no había salida en el mar y el maestro roncaba y dormía plácidamente. Y ellos decían, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y seguramente le dijeron a Jesús, hemos tirado todos los enseres, hemos luchado contra todo, pero no hay salvación. Y ahí vemos al maestro tranquilamente dice, ¿dónde está vuestra fe? Y esto no significa, ojo, repito, que no tenían ellos fe, sino que su fe, escucha bien, estaba escondida en una cueva, estaba escondida por la situación que pasaban. Y era para esos momentos donde necesitamos nosotros la fe. Porque lo primero que nosotros hacemos cuando vienen los conflictos es tirar todo, tirar el ministerio. ¿Para qué ministrar? Me pesa mucho. Tiramos la oración, estoy cansado de orar, Dios no contesta mis oraciones. Tiramos la devoción porque decimos, ya no puedo yo cantar en medio de esta tormenta, no me sale la voz, no entono, solo me salen gritos, así como cuando Pedro se estaba hundiendo y decía, sálvame Señor, así gritamos. Pero vemos, es interesante que todo el mundo se goza en la fe hasta cuando la embarcación pasa por la tormenta.
y comprendamos que la fe no solamente incluía la doctrina o incluye las enseñanzas bíblicas, sino que incluye el pacto de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios te ha dicho acerca de ti, así como le dijo Dios por medio de Pablo a Timoteo acerca del mandamiento, dice en la primera carta, en capítulo 1, 18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mira, aquí la fe incluía el propósito de Dios en la vida de Timoteo, y eso incluye la fe, lo que Dios ha dicho de ti, lo que Dios tiene para ti desde antes de la fundación del mundo, para lo cual Dios te salvó, porque Dios no solamente dio mandamiento para salvarte, sino dio mandamiento para usarte para su servicio. Él habló de un propósito, habló de, dice Efesios 2, habló de obras de antemano para que anduviésemos en ellas y debemos andar en esas obras. Por eso que la fe se necesita siempre, pero se necesita más cuando hay conflictos, cuando hay tormentas. Pero a veces decidimos nosotros no orar, no leer la Biblia, no congregarnos, y no decidamos eso, no decidamos no orar, no decidamos no leer la Biblia, no congregarnos cuando más lo necesitamos, cuando vemos que aquel día se acerca, y eso mismo le dice el autor a la audiencia, al libro de los Hebreos, amén. Se necesita la fe, y es probada cuando vienen esas circunstancias, cuando por ejemplo, uno puede decir, a mi alrededor también Dios utiliza a las personas para probar tu vida, pero debemos nosotros ser fiel a Dios y no a los hombres, venga lo que venga o pase lo que pase. Si tu esposa está contigo, si tu esposo está contigo o no está contigo, puedes decir, yo estoy con Dios. Si me deja, yo me aferro más a Dios porque necesito más a Dios. Si estoy con trabajo o estoy sin trabajo, yo igual me aferro a Dios. Y si estoy sin trabajo, pues doblemente me agarro de Dios. Pero nuestra naturaleza, amado amigo, es soltar todo. Y soltamos al dador de la vida, soltamos a Dios. Y es ahí donde viene el peligro para naufragar en la fe. ¿Dónde está nuestra fe? Por eso que en el día que temo podemos decir, yo en ti confío. Un paréntesis, solamente quiero ver a David, por ejemplo, en el Salmo 34:1, dice la palabra, y él mismo lo escribe, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Todo tiempo, dice la escritura acá, es decir, alabarle a menudo, a todas horas, a cada instante, en toda circunstancia. Esa es la idea del Salmo, de este versículo. En tiempos buenos, en días malos. Pero vemos cómo aquí David escribe esto cuando mudó su semblante ante Abimelech. Fingió un ataque de locura para que no lo maten, escapándose a la cueva de Adulán. Ahí David mintió y negó a Dios en el tiempo de prueba, no lo alabó. Y alabar a Dios en todo tiempo, pues es más que solo cantar, sino que es con nuestras vidas ser sacrificio vivo, agradable a Él, como dice Romanos 12, confiar en Él, dar testimonio de Cristo en nosotros en todo momento, amén. Y lo adoramos por lo que Él es, no por lo que queramos buscar o esperar de Él, no lo buscamos por las recompensas o por lo que Él nos puede dar. Acuérdate de Job, amén. Nada puede cambiar nuestro semblante, no podemos nosotros dudar del Señor, así como David fingió ese ataque cuando las cosas estaban saliendo como difíciles, en otras palabras, ¿ok? Entonces, vemos también, por ejemplo, a Job, cuando sus rodillas también, él mismo se turbaba, y aquel que fortalecía las rodillas y levantaba las manos, dice que ahora que vino la prueba, ¿te turbas?, le dijeron sus amigos. Y muchas veces prometemos no negar al Señor, así como Pedro, y daremos nuestra vida por Él y lo seguiremos a pesar de, pero cuando llega el fuego de la prueba, corremos huyendo como los discípulos de Jesús. Amén. Y esto no es una palabra que te esté acusando, no, mi hermano. Es una palabra para que podamos recibir consolación de Dios, porque aún en la fe que Dios ha depositado en ti, también nosotros llegamos a turbarnos. Y no significa eso que no tienes fe, sino para que podamos entender quién sostiene tu vida. No es por tu fuerza, no es por lo que eres o por las capacidades que tienes que te mantienes firme, no. Dios es quien te mantiene firme, dice la palabra. Vamos rápidamente al el primer libro de Reyes, capítulo 19.
Y veamos acá cómo el Señor realmente anima, consuela aquí al profeta. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías su mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Comió y bebió y volvió a dormirse. Eso es depresión. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, eso debemos hacer, y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Por segunda vez. Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Nimsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, y cuyas bocas no lo besaron. Veamos acá cómo Elías Tisbita, vemos que la escritura mismo muestra a este profeta como un hombre deprimido. Luego de que este profeta haya hecho grandes portentos, es decir, prodigios, milagros, amén, que prácticamente por la palabra de Dios, pues Dios hizo maravillas ante el pueblo de Israel. Pero vemos acá que Dios no aprobaba el estado de ánimo de su siervo. Todo lo contrario. Aquí vemos al Señor, al ángel de Jehová, nuestro Señor mismo, es decir, aquí vemos a Cristo preencarnado, aquí vemos que con autoridad le dice, ¿no? Y lo conforta y le dice, levántate. Y le dice, ¿no? Después de haberlo alimentado, cuando se aparece primero ahí en ese silbo apacible de su presencia, y luego que lo alimenta, vemos ahí cómo el Señor con autoridad le dice, levántate. Hemos visto el capítulo 17, cómo Dios le estaba mostrando que quien lo sostenía era Él mismo, el Señor, con agua, con carne y todo eso, y dio mandamiento ahí a las aves, a los cuervos, para que también lo alimente. Luego le da aquí el Señor instrucciones específicas y le da un mandamiento de que haga 3 ungimientos, ¿no? Pero más allá de eso, vemos que es muy natural que el ser humano, en el momento que más se siente deprimido, todo lo vea oscuro y sin ninguna posibilidad de que Dios pueda obrar de alguna manera. Así de esta forma se sentía el profeta Elías. Pero vemos que Dios se levantó y comenzó a ministrarle las cosas desde la perspectiva correcta. Y es ahí donde Dios cuestiona al profeta sobre lo que le ocurría. 2 veces le pregunta, ¿qué haces aquí, Elías? Y en las 2 veces, Elías, no es intencional este texto, y comparemos con el libro de Hebreos, lo que el Señor también estaba hablando a los judíos, a los cristianos, judíos, hebreos, que se estaban deslizando. Miren, esta respuesta que él dice es, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares
y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Lo hemos leído el pasaje. Vemos como en el libro de Hebreos, ¿no? Si lo vemos en el Espíritu, amén. Cómo se aferraron tanto al Horeb, es decir, a Israel. Vemos aquí que Elías también fue y pasó, se fue a Horeb, al monte de Dios, porque era el monte del pacto. Pero ahí los judíos, los cristianos judíos, ahí se aferraron tanto donde ya tenían que salir. Si bien era el monte del pacto, era el monte de Dios, pero ahora dice ahí estaba el monte de Sión, en donde está Jesús, donde está la congregación de los primogénitos de Dios, dice el libro de Hebreos. Si bien no menospreciamos al monte Sinaí, que era glorioso, pero ya deberíamos avanzar. Es decir, comer ahora el verdadero pan del cielo, que es Jesucristo. Amén. Y saber caminar con Dios para no tropezar, que hay que seguir al Señor con conocimiento, con temor. Amén. Y todo eso que ya lo habíamos visto, quizá o también lo has estudiado. Amén. Entonces vemos, aquí es verdad que Elías era el único que quedaba, porque no estaba mintiendo. Muchos decimos que había 7,000, pero Dios no dijo eso, sino que le respondió diciéndole, yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Acuérdate que esta misma frase Pablo lo usó para hablar acerca del remanente de Israel en Romanos capítulo 10, 9, 10 y 11. Amén. Es decir, lo que dice Jehová es que él haría que haya 7,000, pero todavía no había nadie. Es decir, que aquí en realidad Elías era el único que quedaba. Posiblemente mataron a todos los profetas, como él dijo, porque su depresión no lo llevaba a mentir, a pesar de que estaba viendo todo muy oscuro por la forma como se describía su realidad. Mira, hemos dicho cómo los discípulos también de nuestro Señor también tenían temor a que los matasen, y a veces por las persecuciones quizá es normal ese peligro y nos escondemos, amén, pero cada uno tiene un propósito, amén. No todos tienen el mismo propósito, es algo que también debemos comprender en este tiempo, según la multiforme gracia de Dios, amén. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, por eso podemos ir como el salmista, ¿verdad? Señor, cumple tu propósito en mí, no desampares la obra de tus manos. Ahora bien, es muy frecuente que cuando nosotros lloramos, pensamos que Dios está llorando. Si estamos tristes, creemos que Dios está de la misma manera, pero no necesariamente Dios tiene el mismo estado de ánimo que nosotros. A veces se escucha ese dicho popular, me levanté con el pie izquierdo, ¿verdad? Que es para describir que sin causa aparente están de muy mal humor, o si algo sucede en la mañana y se dan un tropezón o les pasa algo lamentable, hay una causa de tristeza para todo el día. ¿Por qué? Ese dicho popular hace que la gente vea todo el cielo gris y creen que Dios está en esas mismas penumbras, acabado, derrotado, abandonado, y que no vale la pena existir. Es decir, piensan que todo va de mal en peor, que el Creador los ha desechado, que ya no tiene misericordia, o que ya no sale con su ejército por su pueblo, así como decían los salmistas cuando se lamentaban. Pero Dios es el mismo, amado, en Él no hay sombra de variedad, no hay sombra de variación, amén. Su trono no tiene ruedas, sino que es eternamente estable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, amén. Por eso que en ese momento el Padre ministra a Elías en ese espíritu, amén, y de acuerdo a la verdad de lo que Él es, por eso que se manifiesta de esas maneras, pero bueno, eso lo vamos a dejar también más adelante, ¿ok? Vemos a Elías que estaba viendo desde un aspecto, una perspectiva humana. Tenía razones quizá este profeta para sentirse de esa manera, había hecho un gran milagro, una manifestación sobrenatural poderosa, digna de Dios, y el pueblo de Israel no había reaccionado conforme a lo visto. Todo lo contrario, estaba igual o peor. Por tanto, aquí pues el profeta en ese clímax de su propósito en Dios se siente defraudado, afligido e inútil. Y por eso aquí formula 2 veces la misma pregunta, es decir, no buscando la razón de por qué estaba en aquel lugar, sino por qué se sentía así. Y él dice varias razones, y entre ellas, una de ellas es lo mismo que estaba pasando en la iglesia en el libro de los Hebreos. Los hijos de Israel habían abandonado el pacto, han destruido los altares y han matado a los profetas de Jehová. Esa era la descripción, y en el espíritu esto nos hace ver la condición espiritual en la que Israel se encontraba en esos días
en los tiempos de Elías, como en la iglesia, también en la audiencia de los hebreos, como también hoy, en la actualidad, es la condición espiritual en la que también muchas veces nos encontramos. Dejaron el pacto, que significa, en otras palabras, que no tenían relación con Dios por medio de Jesucristo, porque el pacto habla de relación, y se había dañado la relación, dice aquí la palabra, y cuando esa relación se daña, perjudica también la adoración. Por eso que los altares estaban destruidos. Luego, sin relación, sin adoración, viene la hostilidad contra los instrumentos de Dios, contra los comunicadores, se puede decir así, los que levantan para dar el mensaje de Dios, y se dañó ahí la comunicación. Por eso que cuando venían los profetas, no daban palabra que venía realmente de Dios, porque pues el hombre sigue siendo el mismo, y ahí viene el espíritu de la apostasía, de apartarse de la palabra de Dios, que esto habla en 2 Tesalonicenses 2 y 3. Ahora bien, si analizamos espiritualmente las razones dadas por el profeta, pues vamos a darnos cuenta cómo había una apostasía, como había también en la audiencia del libro de los Hebreos, un deterioro de un corazón que se está apartando de Dios. Amén. Que primero estaba invalidando el pacto, algo tan importante de estar con alianza, el compromiso con el Señor. Nadie puede caminar con el Señor si no entiende quién es Él, que es un Dios de pacto. Y muchas veces tenemos problemas en relacionarnos con el Padre porque no entendemos realmente qué Él es. Él quiere también comprometerse con su pueblo. Vemos tantos pactos, el pacto de Adán con Eva antes de pecar y después de la caída, el pacto que hizo Dios con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, al igual que con el pueblo de Israel, con David, aún el pacto eterno con Jesucristo que habla Hebreos 13:20, porque Dios siempre se quiere comprometer con su pueblo, pero pues vemos que aquel que evade un compromiso, pues no tiene la intención de cumplir. Por ejemplo, cuando un hombre se enamora de una mujer y le dice, quiere proponer quizá, ve muchos que se están casando, pero esta persona dice, bueno, podemos casarnos. ¿Qué valor tiene un papel? ¿Cuántos casados hay por ahí y son infelices, ¿no? Y no tienen una buena relación como tú y yo, es decir, quieren ellos no comprometerse, sino quieren evadir el compromiso. Y es lo mismo también en este tiempo, cuando nosotros ponemos excusas para no comprometernos con Dios. Amén. El Dios del cielo siempre quiere comprometerse con su pueblo. Amén. Por eso persistentemente ha establecido ese pacto, esa relación con Él. Amén. Para que podamos acercarnos ahora confiadamente al trono de la gracia. Pero muchas veces nos olvidamos de esa relación con Él. Vemos como en tiempo de Israel, cuando Israel no guardaba la ley de Dios, pues Dios se enojaba y los amenazaba que los tomarían en cautiverio y apartaría de ellos su rostro, y vemos ahí cómo los intercesores también intercedían haciendo brecha, diciéndole: Jehová, acuérdate de tus siervos y todo ello. Pero veamos acá algo muy importante. Muchas veces nosotros vamos a querernos meternos en cuevas, va a haber situaciones difíciles, va a haber necesidades, persecuciones, aflicciones, angustias, que muchas veces vamos a estar en un estado donde, Señor, tanto he hecho, Señor, esto y el otro, y nosotros nos sentimos que ya, pues como Elías, Señor, pues me quiero escapar, quiero salvar mi vida, soy el único que queda. Muchas veces podemos actuar de esa manera, pero muchas veces eso se llama ego. Y debemos nosotros dejar de ver nuestras circunstancias, pues mayor es Dios que todo eso. Amén. Debemos salir del mundo del yo y entrar al mundo de Dios, es decir, ver cómo el Señor lo ve. Y de esa manera nosotros iremos madurando. Amén. Imagínate, aquí como ejemplo podemos ver a nuestro Señor Jesucristo, que posiblemente los dolores en la cruz para Jesús se volvieron nada, porque no pensaba en sí mismo, sino en los demás. Vemos cómo el Señor experimentó el dolor más horrible que nadie había sufrido ya jamás, porque su angustia no era solo física, sino mental y espiritual. Pero sin embargo Él pensó en sus enemigos y pidió perdón por ellos. También hizo memorias de su madre y le encomendó a Juan. Le aseguró el paraíso a uno de los ladrones, y después de pensar en todo, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso es un amor perfecto, un amor maduro.
Los estudiosos, amado amigo, de la conducta humana, dicen que cuando una persona está pasando por una crisis severa, se concentra totalmente en sí mismo y cae en un estado depresivo. Y la depresión tiene como síntoma el aislamiento o lo que se llama la apatía social. Generalmente la persona deprimida se aparta, no quiere hablar con nadie, pierde el respeto a la vida, no quiere trabajar, ni siquiera asearse. Así deja de cumplir con sus responsabilidades. Amén. Y vemos acá cómo Elías también se apartó directamente. Para aquellas personas que sienten de esa manera, que, ojo, te digo, no significa que no tienen fe, sino que hay situaciones muy difíciles, pero el Señor no aprueba esa actitud, ese comportamiento, sino te dice, levántate, come. Y vamos a entender que la mejor manera de salir de la depresión es hacer la voluntad de Dios. Por eso que Dios le está diciendo a Elías, ve, y le dice que haga 3 ungimientos, amén, por aquel profeta, por aquel rey y todo ello. Le dice, ve y haz mi voluntad. Si quieres salir de la depresión, de la demasiada tristeza en la cual estás, haz la voluntad de Dios, levántate, come, amén, porque Dios es quien te sostiene, amén. Entonces, lo que tienen ese sentimiento de depresión, hay un sentimiento de pérdida, de un abandono, que ha tenido una mala experiencia, una decepción. Entonces se mete en una cueva, así por ejemplo como con los caracoles, ¿verdad? Vemos algo bonito, pero dentro de ese caracol, dentro de ese molusco, se puede decir, está ahí, ¿sí? Sacando la carita de rato en rato ese caracolcito, ¿ok? Pero vemos acá, como Elías igual se escondió en una cueva, pensó que todo había terminado para él, que había fracasado en su encomienda y se deprimió, porque esa es la tendencia humana, encerrarse en sí mismo cuando no hay salida, porque está viendo las cosas desde una limitada perspectiva. Vemos que se sentó debajo de un árbol deseando la muerte y dijo, Jehová, quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres. Y se quedó allí dormido, porque la depresión quita todo ánimo, toda fuerza, pero Jehová lo despierta y lo alimenta y le da una instrucción. Y cuando el Señor le pregunta, ¿qué haces allí? Elías pues le contesta, he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, cómo han dejado tu pacto, cómo han destruido tus altares y todo ello. Amén, ok. Entonces vemos acá cómo el remedio para salir de la cueva, para salir del lugar donde estás, es hacer la voluntad de Dios. Amén. No concentrarnos en nosotros, sino concentrarnos en el Señor y en su propósito. Y cuando estemos concentrados en Él, esa actitud va a cambiar. Amén. Debemos salir nosotros de esa cueva de que no hay esperanza. Amén. Y debemos nosotros más bien decirle, Señor, dame tu gozo. Amén. Por ejemplo, si alguien está hablando mal de ti, tú dices, no importa, yo seguiré levantando el nombre de Dios. Si están dañando tu testimonio, tú dices, a Jesús nunca han podido dañarlo, Él es mi testimonio. Y cuando te sientes triste, tú dices, yo estoy triste, pero mi Señor está contento. Así que, Señor, dame tu gozo, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza, dice Efesios 6:11. Amén. Quizá eso puede sonarte a fantasía, pero ahí está el secreto de la vida espiritual. Amén. Una clase de vida en la cual solo se subsiste por fe, cuando miramos a través de Dios y no a través de las emociones. Entonces vamos a dejar de pelear ahí nuestras batallas con la espada en que me siento, y vamos a salir de la cueva de que ya no hay esperanza para mí. Y Dios va a quitar ese techo, ¿sí?, de esa cueva, y saldremos de esa cavidad subterránea y saldremos al aire libre y escuchar el silbido apacible del Señor, cómo el Señor nos consuela, cómo el Señor nos habla, que a veces pensamos que está en un terremoto, en algo estruendoso. No, es un silbido y apacible. Ahí Elías reconoció y se cubrió con su manto y reconoció la voz del Señor. Amén, porque así el Señor nos consuela en tiempos donde nos quebrantamos delante de Él. Amén. ¿Quieres ver a Dios? Entonces levántate y ven fuera. Es lo que le dijo, ¿sí?, el Señor también aquí a Elías. Podemos estar en una cueva, pero Dios está en el cielo. No podemos estar deprimidos, ni tristes, ni apocados, ni viendo las cosas negativas. Miremos, amado amigo, al Señor. Amén. Miremos, concentrémonos en Él. Amén. Estemos gozosos, dice la palabra, regocijados en el Señor.
Y una vez más, repito, regocijaos en el Señor. Amén. Por eso que entendamos que no hay superfe, que también nosotros podemos tener tiempos difíciles, tiempos complicados, pero esa fe a veces la escondemos. Y es donde el Señor ahí nos dice, no, ¿dónde está tu fe? Y acuérdate que el Señor Jesús mismo animó a Simón Pedro y le dijo, ¿sabes qué? El diablo me ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero yo he pedido y he rogado al Padre para que tu fe no te falte. Y una vez que tú estés confirmado, te confirme, el Señor te anime, pues ve y anima también a los demás. Amén. Entonces, levantémonos, comamos, porque largo camino te resta. Eso es lo que le dijo el Señor, el ángel de Jehová, a Elías. Levántate y come, porque largo camino te resta. No abandones, amado amigo, una salvación tan grande como lo vemos en el libro de Hebreos que pasó con los cristianos judíos, que hay que permanecer firmes en la fe en Cristo Jesús, perseverando en Él, porque Él es quien nos sostiene. Esa es la fe. No podemos escondernos en doctrinas, en posturas, en muchas otras cosas. Levantémonos, largo camino te resta, levántate, que ningún cojo, dice, se quede en el camino, sino que enderece sus pasos. La disciplina puede ser dura, como pasaron también acá los cristianos, pero el Señor es quien te sostiene. Eso es fe. Si estamos debajo y estamos de pie, por la palabra de Dios, por las promesas de Dios. Y el Señor es quien te va a animar, aún en tiempos de angustia, en tiempos también cuando estás en una demasiada tristeza o en depresión, pero el Señor no aprueba esa actitud, no aprueba ese comportamiento. Por eso con autoridad le dijo a Elías, come, levántate, come, y es lo que el Señor quiere animarte en este tiempo, amén. Levántate, come, largo camino te resta. Esa palabra, aférrate, amén, como un rema. Largo camino te resta. Sigue haciendo la voluntad de Dios. ¿Quieres salir de ese problema? ¿Quieres salir de esa angustia? ¿Quieres salir de esa necesidad? Levántate, haz la voluntad de Dios. Busca el reino de Dios primeramente y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Si el Señor alimentó con cuervos, utilizó cuervos, como los lirios del campo, Dios los viste. Ellos no se visten como los pajarillos de los cielos. El Padre les da de alimento. ¿Cómo no hará con nosotros, hombres de poca fe? Parafraseando todos los pasajes que el Señor mismo les decía a sus discípulos, que el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad, amén, que la vida es más que el alimento, el cuerpo más que el vestido, que podamos nosotros confiar en el Señor, que a pesar de que haya angustias, haya decepciones, haya situaciones difíciles, veamos a Dios, amén, veamos con los ojos de la fe, con los ojos de Dios, amén, la vida, las situaciones, no veamos en nuestro yo, no nos aferremos a nuestras circunstancias, a nuestros problemas, pero todo esto que pasó el profeta Elías, intencionalmente, y como dice el libro de Hebreos, que dice que caminaron, anduvieron errando, dice, por cuevas y cavernas en la tierra, habla cómo estaba la situación en ese tiempo, en los tiempos también de la audiencia de Hebreos, como también en este tiempo. No nos escondamos, y si nos escondamos, si nos vamos a esconder, escondámonos en las manos, en el hueco de las manos de Cristo, amén. Ahí podamos nosotros escondernos. Si te vas a esconder, escóndete en Cristo, porque dice la palabra que nuestras vidas están escondidas, están guardadas en Dios, en Cristo Jesús, amén. Oremos. Amado Dios y Padre bueno, eterno, gracias te damos por tu palabra, Señor, que esta palabra sea, Señor, de ánimo, de consuelo, Dios, para cada uno de los que van a escuchar, Señor, este mensaje, mi Dios. Y que, Señor amado, tú abras nuestro entendimiento para comprender, Señor amado, mi Dios, que aún en situaciones difíciles, Señor amado, tú, Señor, estás ahí. Que aún en situaciones complicadas, difíciles, Señor, tú nos animas, Padre. No apruebas nuestro comportamiento, nuestra actitud, Señor amado, sino quieres que nos levantemos, Señor. Que nos levantemos, Padre Dios, porque todavía largo camino nos resta, Señor, por hacer. Y es lo que tú quieres enseñarnos el día de hoy, mi Dios. Que podamos vivir, Señor, por fe. Que vivamos, Señor amado, poniendo nuestros ojos en ti, Jesús, que tú eres Cristo quien nos sostiene, Señor amado, y en todo tiempo lo harás, mi Dios, lo harás, Señor, en toda área, mi Dios, y te damos gracias, Señor, que nosotros, Señor, no haya, Señor, esa demasiada tristeza, y si lo ha habido, Señor amado, te damos gracias, Señor, porque aún eso, Señor, nos ha ayudado a entender, Señor amado, que cuando somos débiles, somos fuertes, porque el poder, Señor, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor amado, porque aún cuando podamos tener necesidades, angustias, aflicciones, persecuciones, muchas cosas, Señor amado,
amado, podemos decir, diga el débil, fuerte soy, porque Señor amado, eres tú quien nos fortalece, Señor, en todo tiempo, como lo hiciste, Señor, con Elías, mi Dios, un hombre como nosotros, Señor amado, pero Señor, oraba fervientemente. Así queremos también nosotros, Señor, no confiar en nuestra fuerza, en nuestro conocimiento, o Señor amado, seguir falsas doctrinas, Señor, de superfe o de otras cosas, Señor, sino entender, mi Dios, que tú amas, Señor, a los que, Señor, te aman, mi Dios, y los que realmente temprano te buscan, los que temprano, Señor, los que en todo momento buscan tu nombre y te temen, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.